padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y él reinó en su lugar, Jotam su hijo. Amén y amén. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias Jesús, gracias Dios. Que sea usted, Señor, con el Señor, este tiempo, esa palabra, Señor, para poder, Señor, dirigir a este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús lo pido, Señor, que sea usted, Señor, hablando en mi boca, Señor. Amén y amén. Bendito el Señor. Mire que dice el reinado de Azarías, dice. Voy a ir un poquito atrás para entender un poco la palabra. Dice, desde el 4, con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando el pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam y su hijo. Bendito el Señor. Mire, en aquellos entonces estos reyes tenían gran sabiduría, gran entendimiento. Eran reyes que eran puestos por Dios, ¿verdad? En esos entonces, y ellos tenían que poder gobernar esas tierras. Tenían que ver, de hecho, dice, con todo eso, dice, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. En esos momentos me imagino que la gente los reyes hacían esos tipos de sacrificios, porque Jesús en ese entonces no estaba todavía, era en los tiempos pasados. Entonces ellos tenían que hacer algún tipo de sacrificios para poder dedicarle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. Se dice conforme en el 5, mas Jehová hirió, dice, al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam su hijo, el rey tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Solo ellos sabían el problema que tenían en ese momento. Algunas veces quizás nos descuidamos, ¿verdad? Y el problema está de que aunque fueran reyes, siempre han tenido dificultades en la tierra. Siempre han habido dificultades. Y poder entonces entender esa parte de tener un poder y poder quizás manejar el reinado es un tanto difícil, porque no es fácil, hermano. Es bastante dificultoso el hecho de estar reinando, ¿verdad? Y dice Jotam, hijo del rey, tenía el cargo, dice, del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos, dice, de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió. Me voy a quizás detener un poquito en esa parte, porque en ese momento me imagino que ni ellos, porque ahí está escrito, dice, de que ni ellos sabían, ¿verdad? Es una palabra bastante inconclusa de repente, porque se supone que hay un antecedente de todas estas leyendas que hay, historias que hay, y también la palabra nos está diciendo aquí ahorita. Dice que los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no están escritos, dice, en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó, dice, en su lugar Jotam su hijo. ¿Sabe qué? Me imagino de que, como estaba con esa enfermedad, no podía seguir adelante, tenía que designarle a alguien, ¿verdad?, el reinado, y tenía que alguien poder desempeñar ese cargo que tenía en ese momento, ¿verdad? Así es de que
Se me hace un tanto difícil leer la historia porque son historias bien profundas de lo que Dios está hablando. Se me hace un poquito entender la situación de lo que se vivía en este momento, ¿verdad? Porque son antecedentes que vienen de los reinados anteriores, y para eso de verdad que hay que darle una buena explicación. Voy a darle el tiempo quizás a mi hermano Gilberto, que él le dé el seguimiento a la palabra, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea el Señor, hermano. Bueno, hermano, verdad, quiero hacer reconcilio con Padre y Espíritu Santo y con la madre iglesia, perdónenme en el nombre del Señor, hermano. Amén, hermano, verdad. Este es un rey, verdad, que era hijo de, ¿cómo se llama? Vamos a leer el 15 del 1 para que lo entendamos. Y como dice Mario, pues es bastante difícil. Pero en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, acordemos de que eran dos reinados, el rey de Judá y el rey de Israel. Aquí estaba reinando Jeroboam, ¿verdad? En el reino de Israel. Y estaba, ¿verdad? Comenzó a reinar Azarías, que es el que está hablando ahorita el Señor, hijo de Amasías, rey de Judá. Entonces, cuando comenzó a reinar era de 16 años, imagínense, era un joven cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años, ¿verdad?, en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Oiga, esto es bien importante. El rey hizo lo recto, dice. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. O sea que siguió, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, la herencia de su padre, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y en el versículo que leyó mi hermano Mario, dice: con todo, esos los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba y aún quemaba incienso en los lugares altos. Cuando dice de que él hizo lo recto, pues él trató de hacer lo recto, pero con todo eso, no está hablando de él, está hablando del pueblo. El pueblo siempre, ¿verdad?, quemaba, ¿verdad?, hacía sacrificio en los lugares altos. Eso quiere decir de que no eran agradables los sacrificios. O sea que en aquel entonces, cuando el pueblo, pues es como ahora, pues, hoy hemos visto de que muchos hermanos, pues, mejor hacen en su casa ¿cómo se llama?, su culto, o andan haciendo culto por otro lado. Entonces ellos andan sacrificando en lugares altos, no están obedeciendo. Entonces el rey no pudo dominar como nosotros hoy en día, que no podemos dominar al pueblo. Estamos aquí, por lo menos esta palabra es para mí primeramente, ¿no? Porque aunque uno trate de hacer lo recto, el pueblo no lo hace. Pero cuando el pueblo no lo hace, también le cae a uno, ¿me entiende? Porque como uno tiene que estar siendo ejemplo y también, ¿cómo se llama?, enseñándole al pueblo. Entonces, el misterio de esta palabra es de que Amasías, ¿verdad?, no logró, ¿verdad? Y ningún rey logró quitar, ¿verdad?, que adoraran y hicieran sacrificios en lugares altos. Eso eran, ¿verdad?, de sacrificios y holocaustos, pero no agradables al Señor. Por eso, ¿verdad?, le vino lepra, ¿verdad? Allá también en 2 de Crónicas 26:3 habla de eso, ¿verdad? Y mi hermano también me lo puede leer por ahí. Él le vino la lepra, y le vino la lepra porque también tenía cierta desobediencia, ¿verdad? Entonces, esta palabra, todos somos reyes y sacerdotes. Me digo, la palabra es primeramente para mí, porque si nosotros estamos tratando de hacer las cosas rectas, ¿verdad?, claramente pues Dios lo ve, pero luego el pueblo, pues, ¿verdad?, no quiere hacer lo bueno, no quiere hacer lo recto, no quiere hacer obediencia. 26, 3 y 5. Bendito sea el Señor. Segunda de Crónicas 26, 3, 5. Vamos a leer también el 16, 23. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová,
él le prosperó. Cuenta el 6. Sigue. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jamnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Hasta ahí. Sigue. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Sigue. Que vamos a entender lo que Mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció a su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Amén. Amén. Bueno, ahí vemos, lo pueden leer ustedes despacito allá, pero para, ¿verdad? Caer en el punto que yo nos quiere decir es que, pero les digo que la palabra es primeramente para mí, que nosotros no nos vayamos a enaltecer, a enojar y a ofrecer, ¿verdad? En aquel entonces a los reyes no les era permitido ofrecer holocausto, quemar incienso. Eso mismo hizo Saúl. El rey Saúl también se adelantó, por eso fue destituido, ¿verdad? Y no tuvo gloria, ¿verdad? Entonces el mensaje, primeramente para mí y luego también para todos nosotros, porque somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Podemos hacer muchas buenas, pero si al final fallamos en una, ahí nos acaba todo. Es para nosotros. O sea que él hizo lo recto al principio, pero después se enalteció su corazón. Después quiso él hacer las cosas en contra de Dios,
cosas que no estaban, ¿cómo se llama?, preparados para hacer. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que no vayamos a caer. Entonces vino Dios y por eso le puso la lepra y así murió. ¿Por qué no quedaron escritas todas las cosas de él? Porque prácticamente, aunque le entregaron con sus padres, pero no hubo un historial. O sea, como quien dice, no quedó escrito en el libro, en aquel entonces era el libro de Israel, en el libro del pueblo de Dios, no quedó escrito su nombre. Entonces, el mensaje de esta hermosa noche es que para que usted y yo no nos enaltezcamos, no cambiemos, no tratemos de hacer algo que no le agrada a Dios. Como digo, hemos tratado de decirle aquí a todos los hermanos que muchos querían que se abriera la iglesia y no han venido. Entonces la gente de aquí, el pueblo hizo pues hacer su sacrificio en otro lado. Ahí vemos los hermanos que andan orando en otra parte, pero aquí no vienen. No lo sabe el pastor, no lo sabe la iglesia. Entonces estamos haciendo, estamos quemando incienso en lugares ajenos. A muchos no les gusta, pero aquí hay ¿cómo se llama? Una pirámide eclesiástica, ¿verdad?, donde hay autoridad. Yo bendiga a mi hermano, pues ayer no pudo venir y él está trabajando, y a mamá se entró y dijo, mire, no pude venir ayer. Eso es lo que Dios quiere. Yo lo pongo como ejemplo porque Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos obedientes. Yo cuando me voy, yo le digo, mire, yo voy para tal parte, voy para tal lugar. Aunque yo sea el pastor y tenga la autoridad de salir, pero yo tengo que avisarle a ellos. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros le sirvamos al Señor, porque comenzamos a hacer lo recto, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de que nosotros cuando andamos en nuestro primer amor, andamos haciendo todo bien cabal como Dios, pero hoy en día ya no queremos hacer lo único, lo mejor para Dios, sino que lo hacemos de una manera, pues, prácticamente como nosotros nos convenga, no como lo que debe de ser en la iglesia. Así que el mensaje, no nos enaltezcamos. Oiga lo que dice de que le cayó la lepra porque se desobedeció y se puso en contra de Dios. Puso a hacerse algo que no le correspondía a él. En aquel entonces solo los sacerdotes, ¿verdad?, les correspondía quemar incienso, o sea, ofrender el holocausto al Señor. A orar como nosotros, como que venga mi hermano Raúl o alguien más a hacer la Santa Cena, y a él no le corresponde todavía. Al pastor le corresponde el bautizo, el matrimonio, ¿me entiende? Y usted también, todos aquellos que no estemos preparados con nuestro matrimonio, con nuestro lugar, hay que arreglar dentro de él, porque no lo estamos haciendo como Dios quiere. Estamos quemando y levantando, ¿cómo se llama?, altares en lugares altos, pero no son agradables. Entonces, él, por eso no se quitaron esa fuerza, porque él no pudo poner, ¿verdad?, la fuerza ni la autoridad, y prácticamente no quedó escrito nada de él en los libros de las crónicas de los reyes. Así que usted y yo, pues, dice la palabra del Señor ya, ¿verdad?, de que el que no esté escrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis, ¿verdad?, 20:15, si no me equivoco, si el que no esté escrito en el libro de la vida será echado al agua de fuego. Es bien importante que nosotros cuidemos nuestro ministerio. Hemos tomado muy, como te dice así, sin gracia, el ministerio que Dios nos ha dado. Y es bien importante que nosotros tratemos de hacer no solamente lo bueno, sino que tratemos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Jesús se lo dijo bien claro a aquellos discípulos y a aquellos que los mandó, a 70 que los mandó. Ellos venían gozosos porque se habían sanado, habían expulsado demonios, habían hecho un montón de obras del Señor. Él les dijo, no te regocijes por eso, regocijate porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que nosotros tratamos, de que no solamente los nombres de nosotros, sino que los de ustedes también estén escritos en el libro de la vida. Pero hoy esta palabra es primeramente para mí. Ahora usted también es para usted. ¿Cómo usted se paga? ¿Cómo usted se mira? Si usted está mal o está haciendo algo malo, pues no crea que al final Dios lo va a dejar afuera. Y Saúl quedó prácticamente desechado. Jehová le dijo, ¿verdad?, desechado eres. Aquí a Macías prácticamente casi lo mismo. Ahora, con eso no podemos decir que nos ha salvado. Solamente Dios tiene la última palabra. Pero según la palabra del Señor dice que no queda. Voy a leer lo último que leo mi hermano. Dice aquí, bueno, voy a leer, bendito sea el Señor. En el 25, y vivió Amasías, hijo de Joás,
rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos, ni los primeros ni los postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová. Empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, habiendo huido a Laquis, enviando tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballo y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Qué tremendo es que al principio, como decía aquí en la palabra que nos dio mi hermano, ¿verdad? Al final de aquí también, lo que nos dio el 7, dice, y durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. Así que, hermanos, este mensaje de esta hermosa noche es de que cuidemos, porque muchas veces nosotros decimos, creemos que estamos haciendo lo recto, pero no lo estamos haciendo. Nuestro corazón se exalta, se enaltece, o nos ponemos en contra de Dios. Primeramente para mí, y espero que también para usted, medite en su vida espiritual, que cuide esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, porque el mismo Señor dijo que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque dice que toda transgresión tiene justa retribución, y si los ángeles, que fueron ángeles, a los que desobedecieron, no, de Dios su retribución, y los tiene ahí expresos en los pozos oscuros para el día del juicio. Los ángeles que estaban que nos digamos nosotros. Así que, hermanos, oremos unos por los otros, sigamos adelante y que Dios les bendiga. Lo vemos. Si ustedes sienten que vos sos irreconocible, bendito sea el Señor. Sí, porque para mí primeramente, ¿verdad? Así que, hermanos, vengamos en oración y entreguemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El concilio, Señor. Digamos así. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida noche en la cual, Señor, tú nos has hablado con esta palabra muy dura y es para nosotros, Señor. Hablabas del Rey, sí, Señor, y también nosotros somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Primeramente para mí, Señor, solamente tú sabes, Señor, si crees que tú estamos haciendo lo recto, nosotros creemos que estamos haciendo lo recto, Señor, pero solamente tú conoces y tú nos puedes juzgar, Señor. Así que por cualquier cosa que no te ha agradado de mí primeramente y luego de todo este pueblo, Señor, porque dicen que nosotros nos ofrezcamos en tus sacrificios y holocaustos para perdón de pecado, tanto del pueblo como de nosotros, porque estamos llenos de debilidades y imperfecciones. Así que ahora te decimos, ten piedad de nosotros conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y límpiame más y más de mi maldad, porque contra ti hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y para ser reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, purifícanos, Señor, con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Haznos surgir gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. En esta hora, Señor, venimos ante ti, Señor, para que tú recibas reconcilio, Señor, y todo lo malo, todo aquello que nos hemos puesto en contra de tu voluntad, Señor, que lo venga, Señor, perdonando, Señor. Hoy tenemos ese nombre de Jesús de Nazaret y esta palabra maravillosa a través del Espíritu Santo en el cual te podemos pedir perdón, Señor. Tú dijiste, Señor, que aquel que viene con un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo vas a despreciar, Señor. Así que hoy, Señor, aquí venimos con este pueblo a suplicarte, pedirte, Señor, que seas tú que nos venga guardando y que nos siga enseñando cómo conducirnos en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Escribe nuestros nombres, el nombre de la iglesia profética del Resplandor de Dios y de todos sus campos blancos y de nosotros también, Gilberto Barahona y el de cada uno de mis hermanos. Escríbelo en el libro de la vida, Señor. No queremos que esté borrado, Señor. Nosotros queremos que quede anotado, Señor, lo bueno que hicimos nosotros, pero de este ni lo bueno ni lo malo que lo anotado. Como dice tu palabra, Señor, allá en Ezequiel, que lo bueno que haya hecho el justo no le serán contados, Señor, en el día del juicio cuando peque, Señor. Bendito sea el Señor. Pero nosotros queremos que esté nuestro nombre escrito en el libro de la vida, aunque no estén contados en nuestras obras, Señor, pero ahí van a estar siempre escritas, Señor. Yo sé, pero está en el libro de la memoria y el libro de la vida. Todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, ahí está, ¿verdad? Si usted lo hizo de corazón, yo lo he hecho de corazón, ¿verdad? Y él va a decidir si es cierto que lo hice de corazón. Porque yo puedo decir que lo hago de corazón, pero solamente Dios conoce. Así que, hermanos, que Dios me lo bendiga, hermanos, que lleven la dirección, que Dios me lo bendiga.
Bien, hermano, vamos a reunir la ofrenda para la colina, así que si usted recibe quien lleva el cántico puede ponerlo. Y si no, puede dejar a mi hermana Rosibel, nos puede llevar el cántico, hermana Rosibel, y a mi hermanita Patti Rogel, que nos pueda orar y recoger la ofrenda. Que el Señor les bendiga. Amén. Les reconcilio con Padre y Espíritu Santo. Se lo ofendido, les ruego perdón. Pónganse de pie, hermanos, para un precioso coro. Y en esta reunión está, pues será prometido estar, donde poder Señor Jesús. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento de mí, yo lo siento de mí, porque necesito una fe cantar. Yo lo siento de mí, yo lo siento de mí, porque su espíritu me hace cantar. Sobre la roca que Jesucristo me ayudará. Que venga mi Dios y todo perdiendo, pero su santo traerá. Pero su santo traerá. Dios bendiga a mis hermanos que han llevado por tiempo, mi hermana Patti, mi hermanita Rosibel, Dios les bendiga. Así que vamos a continuar, hermanos, y pasamos a los anuncios, visiones, negocios del Señor, gloria a Dios. Vamos a darle la mente, hermano. Bendito sea el Señor, hermano. Bueno, pues después de esa palabra de la que nos ha venido pues, y nos ha llegado al corazón, hermano. Sí, así es, pero así es, hermano. Dios así es, y el que ama lo corrige y lo disciplina, hermano. Así que, verdad, hermano, solamente que seamos como decimos, tratemos, hagamos todo lo posible, ¿verdad? Que está de nuestras manos para hacerlo, y Dios va a hacer todo lo imposible, hermano. Así que, Él nos ha llamado para que nosotros nos perdamos. Como le decía yo a una hermana, si Dios no se la llevó en este tiempo de la pandemia, es porque Dios, ¿verdad? No lo encontraba preparado y usted se iba a perder. Mejor le dio todo su tiempo, aleluya, para que se pueda arrepentir, porque Dios así es. Así que, hermano, ¿verdad? Si usted ha recibido una visión de revelación, lo puede poner. Dios les bendiga, hermano. Ya habiéndome reconciliado, hermano, yo lo pude recibir a la hora del reconcilio, que del ministerio salía leche, pero la leche no salía blanca, sino que salía como cuando se le pone cafelito a la leche. Ya así salía la leche, pero después como que pasó una mano así y dejó limpio otra vez el piso, ¿no? Solamente. Bendito, o sea que no estábamos tan limpios tampoco aquí adentro, así que, ¿verdad? Sí que, hermano, el Señor no se equivoca, pues, ¿verdad? Ahora Él lo limpió, pero no solamente porque ella lo limpió, y vamos, mire, yo le digo una cosa, no es por hablar de nadie, pero yo veo, y yo digo, sí que nos cuesta cambiar, digo yo, sí que nos cuesta. Y bueno, que Dios me perdone, porque aquí por lo menos yo aquella palabra ya en Hebreos 5, que hay que mostrarnos pacientes con los ignorantes y con los extraviados, y que estemos siempre ofreciendo holocaustos y sacrificios para perdón de pecados. Y nosotros no nos toca más que orar, hermano. Sabes, aquí no hacemos oraciones, pero nosotros, Dios me toca que orar por cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos guarde. Así que la leche era la palabra, pero no estaba limpia, no estaba blanca. Que después la dejó limpia, hoy sí, porque lo hemos hecho de corazón y ese cuerpo. Pues sí podemos decir que lo hicimos de corazón, pero no se va a ir a manchar más adelante. Porque hemos visto que al nomás terminar el culto ya estamos en lo mismo allá afuera, hermano. ¿Sí? Así que no, hay que cambiar.
¿Alguien más ha recibido, hermano?